Hola, en este video hablaremos sobre la evolución del capital humano en México. Y vamos a iniciar con el México prehispánico. Antes de la llegada de los españoles, existía una concepción diferente del trabajo entre los pueblos indígenas, el cual era considerado como algo valioso que daba categoría de ser humano a quien lo practicaba. Existía la esclavitud, pero de manera mucho más benigna que en Europa y Asia, ya que el esclavo lo era solo de su trabajo. Los hijos de esclavos nacían libres, los esclavos podían comprar su libertad e incluso podían tener a sus propios esclavos para ayudarlos con sus tareas. La producción de los bienes era artesanal y no existían los gremios, pero sí un fuerte enfoque comunitario, dedicándose la producción a lo que el pueblo requería. Durante la época colonial, al llegar los españoles, cambian los conceptos de trabajo y esclavitud. Los españoles vienen en busca de riquezas y bajo el mandato de la monarquía española fundan las encomiendas, cuyo objetivo era convertir a los indígenas al cristianismo, enseñarles el castellano y las buenas costumbres españolas. Pero pronto, el encomendador se vuelve explotador y surgen las más despreciables prácticas esclavistas. Aun cuando en la Nueva España existían leyes a favor del trabajo digno, estas siempre fueron ignoradas por los encomenderos. El único aporte al área laboral provino del conde de Revillagigedo, virrey de la Nueva España, quien sugirió la necesidad de capacitarlos para lograr mejores bienes. Hubo otros avances después de la independencia de México. Por ejemplo, Miguel Hidalgo y Costilla prohíbe la esclavitud y José María Morelos y Pavón promueve ante el Congreso la necesidad de elevar los salarios para otorgar jornales más justos. Por primera vez, la Constitución de Apatzingán reconoce la libertad de los mexicanos para dedicarse a la actividad u oficio que desearan sin más restricciones que las buenas costumbres. Pasemos ahora a la época de la Reforma. Esta época fue caracterizada por numerosos conflictos bélicos. México pierde más de la mitad de su territorio y la población se centra en las actividades primarias: agricultura, ganadería y pesca principalmente. La industria es incipiente, con apenas algunas fábricas de textiles, jabón, papel y aceite, y predominan los talleres artesanales para la elaboración de los bienes de consumo. Durante el Porfiriato, se inicia la modernización del país con la introducción del ferrocarril a nuestro territorio nacional, con lo que numerosos capitalistas extranjeros, atraídos por las nuevas circunstancias de México, vienen con pensamientos de liberalismo económico a invertir en grandes fábricas, lo que lamentablemente se tradujo en la explotación de los obreros, ya que pensaban con liberalismo económico, y establecen jornadas de hasta 16 horas, sueldos muy bajos y malos tratos. En las áreas rurales surge la tienda de raya, que provee a los trabajadores de los insumos que requiere, generando deudas que se transmiten de generación a generación y esclavizando a comunidades enteras. Esta situación da origen a la Revolución Mexicana. Recordemos que fue la huelga de Cananea en la cual los obreros pelean por mejor trato y salarios dignos, lo que hizo tambalear al Porfiriato. Así, los trabajadores y obreros se suman al movimiento revolucionario. Como consecuencia de lo anterior, la Constitución de 1917 se redacta con un enfoque paternalista, buscando proteger a los obreros, y por primera vez se le otorga un carácter legal a los sindicatos. La época postrevolucionaria fue una época de cambios, y surge en los movimientos a favor de los trabajadores una filosofía con una fuerte tendencia socialista marxista. En 1931 se promulga la primera Ley Federal del Trabajo y se inicia el auge del sindicalismo. El país se empieza a industrializar y las nuevas grandes empresas se ven en la necesidad de contratar gente calificada para administrarlas.
creándose así las primeras carreras universitarias en México. Mientras tanto, el manejo del personal en las empresas se basa en técnicas copiadas de otros países. En la década de los 40, la gestión del personal se centra en el registro y controles de los trabajadores. ¿Qué hacen? ¿Cuándo vienen? ¿Cuánto producen? En los años 50 se empieza a implementar en las empresas los procesos de selección, evaluación de puestos y capacitación de una manera formal. Pero es a partir de los años 60 cuando se le da a la gestión del personal mayor importancia en las organizaciones, separando esta función del área financiera contable de las organizaciones y dándole más autonomía a los gerentes y gestores del personal. En 1971 se promulga la nueva Ley Federal del Trabajo, que aún con cambios sigue vigente al día de hoy, y se establecen en las empresas mejores sistemas para otorgar remuneraciones más justas y dignas a los trabajadores. Las crisis económicas de la década de los 80 restan importancia a la gestión del personal, haciéndose frecuentes prácticas muy cuestionables como el recorte de personal para disminuir costos. Al mismo tiempo, en las organizaciones se empieza a hablar de temas novedosos como la globalización y la gestión de la calidad, lo cual hace que en muchas empresas los administradores revaloren el papel de la gente en el logro de los objetivos organizacionales. Al mejorar la situación económica del país en la década de los 90, los empresarios vieron en la capacitación una opción para mejorar su productividad y su competitividad, generándose un boom en esta actividad. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Bien, pues en los últimos años, con la tecnología y la globalización, la gestión del capital humano en México se ha enfrentado a nuevos desafíos, pero también a nuevas oportunidades, centrándose en el desarrollo y el bienestar de los trabajadores. Esta actividad se ha vuelto más compleja, con la necesidad de reclutar y retener empleados altamente calificados en un mercado laboral competitivo. Además, la digitalización ha transformado la forma en que se llevan a cabo las tareas de los recursos humanos con la adopción de sistemas de gestión de talento y el uso de análisis de datos para la toma de decisiones. El panorama, así pues, es retador, pero también es muy favorable para los trabajadores. Ciertamente, conocer la evolución de la gestión del capital humano en México es interesante y nos permite comprender nuestro presente y aprender para el futuro. Recordemos que el conocimiento de la historia te da argumentos para construir un mejor futuro. Bien, si quieres conocer más de este tema, te recomiendo consultes Administración de Recursos Humanos para el Alto Desempeño de Arias y Heredia. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.